Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo en Cineasta en Alquiler, el podcast donde cada miércoles hablamos de lo que más nos gusta charlar en este platanal, que es sobre cine. Y pues hoy estamos con el último capítulo del mes de agosto del 2025 y pues este ha sido un mes muy especial ya que estamos enfocados en películas de culto. La semana pasada hablamos de The Rocky Horror Picture Show y hoy vamos a hablar de una cinta de ciencia ficción que tal vez ustedes no conozcan y es muy entendible porque la película tuvo una pésima distribución en cines, pero fue una de esas cintas que se proyectó mucho en televisión por allá en los 2000 y que hoy en día está siendo descubierta por diferentes tipos de audiencias, que es entonces Dark City. Pero como todos los capítulos de Cineasta en Alquiler no lo voy a hacer solo. Hoy estoy acompañado de una invitada muy especial. Ella es artista plástica, ella es poeta, escritora y también actriz, así que Abril Ursola, bienvenida a Cineasta en Alquiler. Hola Jan, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla y pues también esto ha sido un experimento muy interesante porque esta es la primera vez que ves Dark City y es una peli que mucha gente, como lo dije anteriormente, no conoce porque es una cinta que se estrenó, imagínate, se estrenó como en medio del boom que tenía Titanic entre el 97 y el 98 y pues un año después fue opacada por una película con una temática algo similar que se llama The Matrix. Entonces sí fue un experimento muy interesante y pues yo suelo preguntarle a los invitados cuándo fue la primera vez que la veo, pero pues tú la viste por primera vez hace poco, así que quisiera es como preguntarte cómo fue tu experiencia viendo esta peli, porque seguramente no viste trailers, no viste mucho de sinopsis, básicamente fuiste en blanco a tener esta experiencia. Sí, la primera impresión que tuve fue, y creo que a muchos les ha pasado cuando la ven, es compararla con Matrix por la estética, por cuando va avanzando la película te empiezas a dar cuenta de que va, de que es un sistema que está manipulado por algo superior. Y empecé a decir, esto se parece a The Matrix, esto es como, sobre todo por la estética. Al principio sentí que iba demasiado rápido, que empezó que el ritmo era acelerado, pero ya luego se fue como acomodando y entendí el por qué iba tan rápido la película. Era para contar algo y poder llegar al centro del- de la explicación de quiénes eran quienes manejaban este sistema. Sí. Sí, eso pasa con muchas personas que la ven por primera vez, pero fue como una simple coincidencia porque tanto Matrix como Dark City se basan mucho en la alegoría de la caverna de Platón, donde básicamente la humanidad está encerrada en una caverna, fuera y alejada del mundo de las ideas y pues según el mito de la caverna alguien sale, encuentra el conocimiento y cuando va a llevar ese conocimiento a las personas que están atrapadas en esta caverna, pues ellos deciden quedarse en las cadenas de la ignorancia. Pero es curioso que las dos películas tienen unas temáticas muy similares, pero son dos pelis muy distintas porque Dark City va más hacia un tono de detectives del cine negro o también llamado film noir. Es un misterio de un hombre que aparece sin memoria alguna, encuentra un cadáver y pues él hasta el momento parece que es el asesino, pero hay unas pistas que no tienen sentido ni siquiera para él. Y mientras él va descubriendo su origen, descubre que está atrapado en una ciudad donde el día nunca existe, donde la gente se desmaya en un momento exacto y pues al parecer la vida que él está viviendo en ese momento pues no es la vida como tal de él, pero pues no les vamos a hacer tanto spoiler a los oyentes o a los espectadores porque una de las cosas chéveres de esta peli es llegar, o sea, con la mente en blanco y no saber realmente hacia dónde va la historia. Y lo cual en Y el de punto de, esperar, sí. Sí, lo cual en el punto de vista de un distribuidor debe ser muy complicado porque cómo vas a promocionar algo
que si revelas cómo es el plot twist o la revelación final de qué es esta ciudad y de dónde está toda esta gente atrapada, pues es algo que arruinaría mucho la sorpresa. Sobre todo porque fue un tema nuevo para la época, pues no había antes una película que abordara de esa forma esos sistemas de control, ¿sí? No había antes una película así. El trabajo era el doble de difícil entonces para promocionar la película. Especialmente si era una cinta pues producida y distribuida por un gran estudio. En este caso New Line Cinema fue el que se encargó de distribuir la peli. Alex Proyas, el director de esta cinta, fue el mismo que trajo El Cuervo de 1994, la cual había sido un tremendo éxito en taquilla. Pero una película como Dark City es más como un alto concepto y es muy complicado. Por eso es que muchas de estas pelis de ciencia ficción como Blade Runner, por ejemplo, no suelen ir tan bien con las audiencias que van a un cine masivamente, son fracasos en taquilla, pero luego empiezan a encontrar su audiencia como eventualmente le pasó por medio de el VHS o el DVD o el Blu-ray en este caso o el streaming o por las veces que se daba en televisión. Yo por mi parte me acuerdo que la primera vez que me vi esta peli, creo que fue en mi adolescencia, hace mucho tiempo, pero recuerdo que en televisión daban como ciertos pedazos de esta película y yo decía, esto parece Batman, las clásicas de Batman de Tim Burton, pero mostraba otras escenas y yo decía, pero esto es la misma película. Y luego cuando ya tuve el chance de verla completa, como creo que fue en el canal Cinemax como a la medianoche, entendí todo el panorama y yo dije, wow, o sea, esto no me lo esperaba. Y creo que uno de los puntos que me atrajo mucho a Dark City también fue la reseña que hizo ya fallecido Roger Ebert, que era uno de los mejores críticos de cine en Norteamérica, que de hecho apreció mucho el valor de esta película y del principio dijo que era una experiencia casi igual a lo que sintió viendo Odisea en el espacio o Star Wars, que eran como estas ideas muy arriesgadas en su época que trataban de darle un tono diferente a la ciencia ficción y que le daba una identidad distinta y se quedaba muy pegado en la cabeza. La perspectiva que yo empecé a darle a la película fue con un tono más psicológico, pues separé este asunto de el reconocimiento de la memoria como un, como un constructor base del individuo y de la personalidad, ¿sí? Entonces, que este era el objetivo de Los Extraños, ya aquí entrando a contar, hablar de la película, del gusto de la película, Los Extraños, el objetivo de Los Extraños era comprender, escudriñar el alma del humano para entenderla, porque este grupo no funcionaba como un individuo, sino como colectivo. Ellos poseían una conciencia colectiva. Entonces eran incapaces, por su naturaleza, la de Los Extraños, de entender, comprender cómo funcionaba el alma individual de los humanos. No sé si podemos entrar a hablar de eso, de la película de esa manera. Entonces, si quieres, hagamos el tema de los spoilers, porque sí, es que es difícil hablar Es de Dark inevitable. City, es inevitable, porque tenemos que hablar de esas escenas en particular. Pero bueno, para los oyentes y espectadores, voy a dejarles como una marquita aquí en el capítulo para que sepan en qué momento vamos a hablar de spoilers, pero no sin antes decirles, si no han visto la película, esta es la internet, pueden encontrar cualquier cosa, así que deben encontrar la película sí o sí. Y bueno, y ya cuando la hayan visto, vuelvan y retomen para que puedan disfrutar del resto del capítulo. Así que quedan advertidos en este momento en 3 2 1 vamos a empezar a hablar de spoilers y si les tiramos la sorpresa, sorry, pero ya les dijimos que se fueran. Sí, Entonces, igual una cosa es conversarlo aquí y otra es verla, no va a ser igual jamás. total. Entonces la película aborda la memoria como la base de la construcción del ser individual, del yo individual. Estos seres, los extraños, empiezan a manipular a todos estos individuos que sí poseen un alma, pero lo que hacen es manipular sus memorias, ¿sí? De hecho, las construyen las memorias con la ayuda de un científico
construyen memorias. Entonces uno empieza a cuestionarse sobre la película, si estas memorias son de ellos mismos y las intercalan al azar entre ellos o es que las construyen desde cero, ¿sí? Esa duda me quedó. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es un poquito ambiguo. De hecho, en el mismo audio comentario que escuché hace mucho tiempo, donde estaba Alex Proyas y uno de los guionistas, David S. Goyer y Lem Dobbs, hablaban sobre sus teorías, pero cada uno de estos guionistas tenía como su teoría distinta acerca de lo que pasaba con estas personas y no daban una respuesta muy clara. Algunos decían que ellos estaban muertos y por eso antes de morir extrayeron todas sus memorias para poder combinarlas y darles como estas nuevas vidas y por eso ellos podían reanimar estos cuerpos. Pero pues creo que también es parte del encanto de la peli que permite al espectador participar y sacar sus propias conclusiones. De hecho, lo que me decías me recuerda a una línea de diálogo del doctor Shriver, creo que se llama el personaje que interpreta el gran Kiefer Sutherland, cuando ya están en el bote yendo hacia Shell Beach, donde él les explica a Murdoch y al detective lo que él estaba haciendo con los extraños, como que ¿acaso el ser humano puede ser la suma de todos sus recuerdos? Entonces, una línea de diálogo que me parece bastante atemorizante de la peli y que me parece aterradora, pero que le da sentido a la película, es cuando el detective, no sé si te acuerdas, el detective le pregunta al científico: usted dice que nos trajeron de alguna parte, ¿de dónde? Y el científico dice: no puedo recordarlo, no sé. ¿Quiénes pudimos haber sido nosotros? ¿Qué pudimos ser? Eso ya no porque él ya ni siquiera sabe quién es. O sea, le permitieron mantener sus habilidades en la ciencia, pero él ni siquiera, el único que tenía las respuestas en realidad no sabe ni siquiera de dónde vienen. Sí, y me pone a pensar también, Jan, eso es ficción, por supuesto, es la ficción, pero pues no es muy alejado de nuestra realidad como seres humanos. Pues no sabemos tampoco qué somos, qué función cumplimos, qué función máxima estamos cumpliendo y para quién. Aquí en esta bolita, pues es, uno dice, sí, aterradora esa película, qué impactante, pero eso es justo lo que sucede, ¿sí? Es justo lo que sucede aquí en esto, que no sabemos qué es lo que sucede. Sí, porque de cierta forma tenemos como nuestra percepción de la realidad, pero nadie sabe realmente qué es lo que está más allá de las montañas, de los edificios, del océano. Y de hecho, me acuerdo mucho de la primera vez que vi la escena cuando se revela que la ciudad, al principio cuando vi la película pensé que la ciudad estaba tal vez en algún lugar de la Tierra, en una isla tal vez. Pero luego cuando ellos rompen la pared buscando Shell Beach, porque ya Murdoch está súper estresado, como que ya está harto de estar encerrado y no poder encontrar ese lugar paradisiaco que recuerda de su infancia, entre comillas, pues resulta que la ciudad está en medio de la nada, en el espacio exterior. Y es algo mucho más atemorizante. Es ese plano cuando el detective pues pelea contra uno de los extraños y ambos caen hacia el vacío del espacio y se ve ese plano de esa ciudad que en realidad es una vaina circular. El tema de los círculos es una tierra totalmente plana y circular, y los círculos son algo que están muy Constante. inherentes en esta película. Tanto la maquinaria de los extraños, la misma estructura de la ciudad, las huellas de John Murdoch también son de forma circular. O sea, los círculos son una cosa muy interesante. De hecho, hay una escena, una de las primeras escenas que el personaje de Jennifer Connelly visita al doctor Shriver para preguntar por su esposo que está desaparecido, y el doctor está jugando con una rata de laboratorio que está Sí, en un laberinto. sí. A mí se me ocurre, pues pienso en que estos círculos cumplen la función de esto que se repite y se repite, es el ciclo que se repite y se repite, sobre todo porque, sí, en esa ciudad nunca es de día y a las 12 siempre eh, los duermen. Los duermen, les quitan pues la conciencia, y que también hay que entrar a pensar en que ellos están dormidos, incluso despiertos, pues dormidos ante la verdad de cómo funciona su sistema, ¿sí?
estos círculos como una alegoría, un simbolismo de esto que se repite y de, sobre todo, caminar en círculos del individuo caminando en círculos sin saber que no termina el círculo, como ese ratoncito allí en ese laberinto circular intentando salir a alguna parte, pero se nota claramente que no hay salida, o sea, el círculo vuelve a empezar en el laberinto. Yo lo pausé, me pareció súper poderosa esa imagen del ratón en ese laberinto circular que no tiene principio ni fin. Que es algo que le pasa también a otro de los detectives en la historia, creo que es el detective Walensky, si no estoy mal, que era en esa vida supuestamente era un compañero del detective Bumstead, interpretado por William Hurt. Y él cuando va a visitarlo al apartamento, pues la esposa está toda aterrada y pues otra vez él llega a ese cuarto lleno de papeles y lleno de círculos porque al parecer Walensky también en algún momento le pasó lo de Murdoch, como que se despertó mientras estaban cambiando las vidas de estas personas, los edificios, y pues él ya no podía caer otra vez bajo esa ilusión. Entonces es como, creo que la manera como él muere, como que le dice como, ya lo intenté hartas veces, pero pues no hay salida y pues al final él escoge la opción más fácil que es morirse porque ya no se aguanta más esa paranoia y esa sensación de encierro que le causa esta ciudad. Sí, y se suicida enfrente de Murdoch. Que él Y me dice que parece. esa es la salida, concluye, Ujú. yo sé cómo salir y se suicida. Sí, digamos que no sé cómo te pareció el tema del elenco, pero me parece muy interesante la elección del actor de John Murdoch, que es Rufus Sewell, si no estoy mal, porque ese es un actor que hemos visto en un montón de pelis, pero él siempre hace del villano. Aunque creo que en esta época cuando hicieron Dark City él no, él estaba haciendo como diferentes tipos de horrores, pero pues si uno ve cosas como Corazón de Caballero, por ejemplo, siempre lo va a ver como el malo de la película. Y creo que fue una lección muy interesante de casting porque uno asumiría de que él tal vez sí sea el asesino, porque no es la cara de un tipo que tú asocies como con un galán o como un héroe de película, sino que puede que tiene su lado oscuro, pero pues también uno de los puntos de giro es que en realidad ni siquiera, o sea, se suponía que él iba a ser un asesino, pero algo sucedió mal en el experimento y terminó siendo una persona sin identidad en primer lugar. Así que también eso ayuda mucho a la hora del final cuando él ya despierta sus poderes y ya empieza a controlarlos más. Uno se pregunta, bueno, el man ya le dio sol a la ciudad, ya puede controlar la realidad y las leyes de la física y la química en esta población. ¿Será que él va a ser la salvación de esta gente o va a ser igual de tiránico que los extraños? Sí, porque se mantuvo esa duda, bueno, hasta cierto momento de si fue o no el asesino. Ahí su parte oscura se mantuvo intacta, ¿sí? Sobre todo también noté esa, como ese matiz de oscuridad cuando él, como decías ahorita, despierta a sus poderes, cuando dentro de esta máquina donde están los extraños, el científico lo dota de recuerdos en los que él aprende cómo vencer a los extraños. Y cuando él despierta esos poderes, se le siente ese matiz de oscuridad necesario también para poder defenderse y destruir, ¿sí? Es necesario ese matiz de oscuridad. Y bueno, queda allí la pregunta de si va a ser un soberano justo, un soberano, sí, justo. ¿Y por cuánto tiempo? Porque puede serlo, pero ¿por cuánto tiempo? Y es que una de las tantas cosas que me encanta de esta peli, que pues debo admitir que es una de mis películas favoritas y una de las razones por las que quise estudiar cine, es que es una de esas que puedes desmenuzarla desde el apartado técnico, desde el apartado estético, desde el apartado musical, porque la música de Trevor Jones también es increíble, actoral también, creo que todos los actores hacen un muy buen trabajo y también la temática del guión y los diferentes temas que toca el guión creo que son bastante
bastante interesantes. Es una película pues que muchos ya han tenido la fortuna de estudiar y de aprender un poco más, pero siento que con cada revisionado uno encuentra diferentes cosas y creo que la parte, hay que hablar del diseño de producción de esta película porque a mí me sorprendió que esta solo costó como 27 millones de dólares, que pues siempre es harto dinero, pero para finales de los 90 era un bajito presupuesto lo que se manejaba con otras películas como de su misma índole. Y pues los sets todavía se ven increíbles. La ventaja de que casi todas las escenas son de noche es que al usar efectos digitales como el CGI no se va a notar tanto. Aunque al final de la película, en la batalla final sí empezó a sentirse un poco como la vejez de los efectos especiales. Pero pues uno ya está metido tanto en la historia que ya vale madres, como que uno dice, sí, yo quiero ver cómo se desenlaza. Y es interesante que la película vaya cambiando como de géneros porque empieza como este misterio de asesinato, pero luego se convierte como en una película de terror y luego como en un drama existencialista y se vuelve en una cosa épica de ciencia ficción que parece salida de un anime. Creo que ellos, los Proyas y los efectos especiales se inspiraron mucho en la película Akira para los efectos de los edificios cuando están cambiando y también para la batalla psíquica final. Batalla psíquica. Ahorita que hablábamos de los círculos, empecé a pensar en esta creencia de los círculos pues, de la esencia de la película. Empecé a pensar en esta creencia budista de la reencarnación y el círculo del samsara. No sé si has escuchado del círculo del samsara. Em, Esta creencia de que se reencarna en muchas vidas. Entonces, esto comparado con la película sería que se inyectan estas memorias en muchos cuerpos. Entonces, muchas vidas em, con un objetivo que desconocemos, pues la misma creencia habla de la purificación del alma, ¿cierto? Pero, pero podría ser, pues pienso en la creencia, porque podría ser también que, que, que sean otros seres, como los extraños, tratando de escudriñar lo que es realmente el alma y el alma humana, y por eso es necesaria esta repetición de vidas y de experiencias, así como se hace en la película. Sí, sí me hago entender. Es la repetición pues hablo de la creencia y hablo de la película. En la creencia se habla de que el alma resucita, perdón, reencarna muchísimas veces y se alimenta de esas experiencias, ¿cierto? En la película se habla de que un mismo cuerpo vive múltiples vidas por medio de los recuerdos con el objetivo de que los extraños escudriñen su alma. Entonces pensé de inmediato en esta creencia de que todo se repite y de el simbolismo de los círculos, que es también una constante en los símbolos de las creencias budistas. Sí, como te dije, esta peli le permite a uno desmenuzarla y sacar teorías desde diferentes fuentes y es algo muy bacano. Es un gran logro cuando una película logra eso, te logra hacer pensar y también relacionarlo ya sea con la teoría del samsara o la misma alegoría de la cueva de Platón. O hoy en día le hacemos una comparación, pues por ejemplo, nuestras vidas en las redes sociales versus la vida en el mundo real. Como que nosotros tomamos un alter ego de cierta manera en diferentes círculos sociales y al final cada uno de esos alter egos nos da como una experiencia distinta, una perspectiva diferente. Entonces, y muchas veces vivimos, aunque no lo parezca, vivimos como varias vidas dentro de una misma vida. Entonces, la existencia es una cosa muy fascinante de explorar, creo yo. Pero eso también me parece muy curioso de los extraños, que no son los típicos villanos que están buscando dominar el mundo o destruirlo, sino que ellos están de hecho al borde de la extinción y lo que necesitan es encontrar el alma humana, pues para ellos sobrevivir. Es una tragedia por ambos lados. Y eso hace que los villanos sean también muy interesantes de explorar. Creo que
el señor Mano, si no estoy mal, es como el extraño que tiene más tiempo en pantalla y él es el que trata le aplican la vida que le iban a dar a Murdoch y él empieza como a alterarse un poco en su código, en su actitud, como que se da cuenta que de los instintos y de las urgencias humanas, pero al final él mismo se da cuenta que tal vez no era la respuesta que ellos estaban buscando, porque los extraños son una mente colectiva, pero les falta ese individualismo que le hace falta a un ser humano como tal. Al final de la película, como decías ahorita, el doctor Mano le decía a Murdoch que sus memorias o estas memorias que habían construido eran incompatibles con su sistema, que él iba a morir de todos modos. Entonces, aun si Murdoch no los hubiera confrontado, destruido, su plan, el plan de los extraños iba a terminar en un fracaso porque no, ellos no pueden con lo que implica ser un individuo, con lo que hace que el alma sea el alma, ese potencial de individuo. Funcionan como colectivo, los extraños. Y sí, es como le dice Murdoch al final, o sea, si ustedes quieren buscar lo que hace al humano un ser humano, tal vez no están buscando en el lugar correcto. Y le señala la cabeza. Entonces eso es Curioso. como... Y bueno, quería preguntarte, ¿cuál fue la escena que más te gustó de esta película? Esa escena que tú diste como que me enganchó de esta peli, o la escena que al finalizar los créditos te quedaste pensando en ella. La escena de el delirio del detective que también despertó en medio del sueño, el que se suicida, su delirio, verlo maniático allí en la pared dibujando y el desespero, o ya también una resignación, se sentía resignación cuando el detective, el otro detective, le dice, tú te estás preocupando a tu esposa. Y él responde, ella no es mi esposa porque yo no soy yo no sé quién soy. Y el tono en que lo dice es un tono de ya, de resignación, ya estoy rendido, me rindo ante esto, es así. Y pues el paso seguido, uno pensaría que es el suicidio y por supuesto, más adelante vi que se suicidó. Para mí una escena que se me quedó marcada en esta película que me parece muy triste es después de que el detective encuentra a Emma, creo que se llama el personaje de Jennifer Connelly, después de que encuentran a la prostituta muerta, ella le pregunta por un acordeón que tiene en la parte de atrás del carro. Y él dice, que ella le pregunta quién le regaló eso, es muy bonito. Él le dijo, mi mamá me regaló ese acordeón. Pero hay algo muy chistoso y es que no recuerdo exactamente cuándo me lo dio. Y yo cómo podría olvidar algo así. Porque también dice que la mamá había fallecido hace poco. Entonces, eso es una cosa que y ella después termina la escena diciendo, ¿qué está pasando, detective? Porque ya al final ellos también empiezan a confundirse, a realmente no entender qué es lo que está sucediendo con ellos ahí dentro de esta ciudad, porque también hay otra escena donde ellos están hablando y ella está tocándose como el dedo donde tiene el anillo de matrimonio y el detective le pregunta que por qué se ve tan incómoda usando el anillo y me dice no, para nada. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Y ella dice mucho tiempo, pero pues parece que le incomoda ese anillo y ella le dice pues es que yo nunca me lo quito, pero claramente hay algo raro ahí, como si ella realmente no fuera la esposa de Murdoch. Entonces, sí, eso es una cosa muy bestial y que narrativamente hablando la hace una cinta que siento que sigue siendo la mejor de Alex Proyas hasta el momento, porque después se enfocó en hacer otras ideas interesantes como Yo Robot, pero creo que al final se dejó llevar mucho por la maquinaria de Hollywood y no resultó con algo tan inteligente como esto. Entonces, Abril, pues ya habiendo hablado de esta película de culto, pues muchas gracias una vez más por haber participado en este capítulo de Cineasta en Alquiler. Dinos así brevemente por qué la gente debería checar esta película que realmente no ha tenido como ese enfoque que le han dado, pero pues que puede ser una buena oportunidad para descubrir ciencia ficción interesante. Los animo a ver la película, sobre todo por como decías ahorita, Jan, la peli tiene mucha tela para cortar. Y, y pues
independientemente a lo que, a la manera en que mostremos nosotros acá que le sacamos provecho a la peli, sí, cada cabeza es un mundo, y como tiene esta película tantos elementos, tanta sustancia, cada uno le sacará el provecho según sus creencias, sus percepciones, su manera de ver el mundo y las cosas. Exactamente, así que si tienen el chance de encontrarla en algún servicio de streaming, que creo que en este momento no lo hay, pero pues si lo encuentran, escríbanlo en los comentarios y para que podamos encontrarla. Si la pueden ver así pirata no hay ningún problema, pero pues la idea es que vean esta película y pues aprovechen lo que es una joya de la ciencia ficción de los años 90. A mí también me encanta The Matrix, pero también esta es una peli que también tiene sus propios méritos. Solamente tuvo el infortunio de haberse estrenado un año antes de Matrix y pues de haber compartido algunos de los sets, porque ambas fueron rodadas en Australia. Y aún así son dos películas totalmente distintas y tienes el derecho de disfrutar cualquiera de las dos. Entonces, antes de retirarnos, Abril, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? En Instagram me pueden encontrar como Abril Ursola, Abril-Ursola, Urzola, Ursola. En Facebook de la misma manera, sí. Y recuerden que pueden encontrarme en Instagram como J Cárdenas Flix. También Cineasta en Alquiler tiene su propio Instagram con el mismo nombre. Recuerden que cada capítulo se lanzará los miércoles, entonces podrán disfrutarnos ya sea en Spotify o por YouTube. Ahí estamos subiendo todos los capítulos. Ya vamos con bastantes capítulos para que puedan echarse una buena maratón. Tenemos casi de todos los géneros aquí y pues gracias una vez más, queridos oyentes y espectadores, por habernos acompañado hablando de esta gran película de ciencia ficción. Gracias una vez más a Abril por haber sido mi invitada súper especial. Espero que nos encontremos muy pronto para otro capítulo y pues espero que descansen, que la pasen rico, escuchen este podcast cuando lo deseen y pues duerman ahora. Chao, chao.